Bien. Vamos a ver el tema entonces de regla de la cadena, que es el nombre que lleva la regla que me permite derivar composición de funciones. Hasta ahora veníamos trabajando, qué sé yo, derivada de las funciones polinómicas, derivada de las funciones, bueno, de la función exponencial e a la x. Aprendimos a derivar a las funciones trigonométricas, pero si yo les pido que deriven esta función, que es una composición entre una trigonométrica y una polinómica, hasta ahora no sabríamos hacerlo. A partir de esto, sí. ¿No? Esto es como que yo digo, ¿esto cómo lo derivo? No sé. Sé derivar a la función seno, sé derivar a la función cuadrática, pero ese combo composición no lo sé derivar todavía. Bueno, aparece lo que nosotros llamamos la regla de la cadena, que es una regla que me permite derivar a una composición de funciones. Es una regla que en general no evalúo la demostración, sí escribirla, sobre todo en el momento de la teoría, escribir bien la regla. Cuando uno dice escribir bien, es escribir no solo el resultado final de la regla, sino escribir todas las hipótesis que se tienen en cuenta. Así que vamos a ver qué es lo que nos pide como hipótesis la regla de la cadena. Yo voy a tener dos funciones que van a estar involucradas porque tengo una composición. Y la idea es, si yo tengo la f chiquitita evaluada en g chiquitita, le voy a pedir a la función g que sea derivable. Y le voy a pedir a la función f que sea derivable en el resultado de la g. Cuando tengo esa situación, g derivable en x y la f chiquita derivable en g, la función composición, que la está llamando f mayúscula, va a tener una derivada que se va a definir de esta manera. Es la derivada, yo digo así, miren, la función f chiquitita, para mí es la función de afuera. La función g chiquitita es la función de adentro. Entonces, es la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro, la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Esa es la regla que tengo que seguir para derivar una composición. Esta es la notación que haríamos, por ejemplo, si usamos los primitas, pero con la notación de Leibniz, que aparecen los diferenciales, la opción de escribirla a la derivada de esa composición es esta, la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x, donde u es al que nosotros llamamos g de x. Esta expresión por ahí, no sé si es la que nosotros más usamos, yo creo que esta versión es la que más usamos en general en la práctica. Demostración no la vemos, lo que tenemos que hacer sí ahora es aplicarla a ejercicios. O sea, yo tengo que saber ubicarme para poder derivar composición de funciones. Entonces la propuesta es tomar esta lista de funciones y empezar a derivarlas. Yo me voy a llevar... Fíjense quién es la última. La última es alguien que ya medio como que la teníamos como conocida. Tengo acá. Traigo. Vamos a ir haciendo acá el cálculo de estas derivadas. Bueno, la primera función a derivar es parecida a esa que yo les proponía, seno de 3x a la cuarta menos 2x cuadrado. Y acá, por las dudas, la voy a escribir en rojo, voy a hacer el resumen de la regla, ¿no? Si yo tengo que derivar la composición de dos funciones, voy a hacer la derivada de la de afuera, evaluada, esto no es un por, evaluada en la de adentro, acá sí, por la derivada de la de adentro. Esa es la regla.
que voy a tratar de aplicarla a los diferentes ejercicios. Vamos con el primero. A esta f sub 1 de x, que es la que yo tengo que derivar, la necesito ver en este caso como una composición de dos funciones. ¿Quiénes serían candidatas a ser vistas como f y g para que en esa composición me devuelvan la ley que tengo acá de la f sub 1? ¿Quién sería la f? Seno de x. Seno de x, fantástico. Y entonces g de x sería ¿quién? La polinomial. Bien. Perfecto. Cuando yo ya me di cuenta de quiénes son la f y la g involucradas en esa composición que me devuelve la ley de la función que quiero derivar, aplico esto. Para aplicar esto, necesito conocer quién es la derivada de f y necesito saber quién es la derivada de la g. Por supuesto que la derivada de la f la voy a tener que evaluar en g, pero la ley de las dos, por separado, las necesito. Entonces, una vez que entendí quién es f y quién es g, dejo en claro quién es f' de x y quién es g' de x. ¿Quién es f' de x? Coseno de x. Sí. ¿Y quién sería g' de x? 2x a la 3 menos 4x. Fantástico. Con esto, ahora yo digo, la derivada de f1, ¿quién va a ser? Coseno de x. Perdón, coseno de 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado por la derivada de g. ¿Qué es esto, no? Paréntesis. 12x cubo menos 4x. La derivada de la de afuera, que es coseno, pero evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Todo esto que yo estoy haciendo acá de presentación de quién es la f chiquitita, quién es la g chiquitita, la derivada de la f chiquitita, la derivada de la g chiquitita, uno lo hace para, no sé, los 2 primeros ejercicios, 3. Después, uno lo que pretende es que al momento de derivar, uno ya saque directamente el resultado. Las reglas hay que aprender a aplicarlas rápido. Entonces, en principio, los primeros ejercicios vamos a prestar atención a esto, porque me parece que vale la pena, está bien que lo hagamos, pero después hay que hacerlo más rápido. Yo ahora voy a tomar captura justo de esta parte que me interesa mantener la regla para copiarla en las próximas. Ahí. Vamos con la 2. Okay. Con 2. Para la 2, tengo f sub 2 de x. Digo, me gustaría pensarla como una composición de funciones, donde ¿quién va a ser para mí f y quién va a ser para mí g? ¿Quién es la función de afuera? ¿Quién es la función de adentro? La función X es al g. cubo, ¿Y quién es la función de adentro? 4x más coseno de x. 4x más coseno de x. Yo puedo proponer, y a lo mejor no funcionó, pero bueno, propongo y digo, a ver, si hago esto compuesto con esto, ¿qué ley tengo? Ah, sí, está bien, tengo la ley que quiero. Estuvo bien la elección. A veces uno se equivoca, por supuesto, en la propuesta, pero corroborar es parte del ejercicio para seguir adelante con algo correcto, ¿no? Porque si yo ya acá empiezo a decir quién es f y g mal, todo lo que viene a continuación está pésimo. Bueno, necesito conocer específicamente quién es f' y quién es g'. ¿Quién es f'? 3x al cuadrado. Sí. ¿Y quién es g'? Menos seno de x más 4. Bueno, cómo no. Yo voy a seguir el orden de presentación. Lo que vos dijiste estuvo bien. Bueno, entonces ahora, digamos que ya sé todo esto, digo, a mí me pedían derivar a la f sub 2. ¿Cómo queda? 3
paréntesis, 4x más coseno de x, cerrar paréntesis, al cuadrado, perdón, por 4 menos seno de x. ¿Y qué te faltó decir que me lo dijiste bien antes? No sé. Si yo pongo esto, Ah, el paréntesis. es la derivada de la función de afuera, pero evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Bárbaro. Otro. ¿Eso queda así o habría que buscar que quede más lindo a la vista? Está hermoso. Pregunto. Está hermoso. Pero no, cuando se pueda y te arriesgás, hacelo. Arriesgás, digo, porque a veces cuando uno está en primer año, primer cuatrimestre, ingresando a la facultad, en tu caso a lo mejor, Leandro, no, pero cuando uno está entrando, tiende a cometer errores algebraicos. Entonces, si uno está seguro de lo que va a hacer, está fantástico. Es más, acá, por ejemplo, podría haber pensado en este término que está relacionado con este polinomio, podría haber sacado 4x, factor común, si quería, para escribirlo más factorizado. Pero con esto está bien. En este caso, no habría nada por hacer. Lo hubiese dejado así tal cual. Vamos a ver el 3. Pero digo, lo pueden, por supuesto, escribir más compacto, eso no hay ningún problema. El tema es que traten de no cometer un error en eso. Bueno, vamos con el 3. Tengo que derivar la número 3. F3 de x, la tengo que pensar, la que está acá, como una composición de funciones. ¿Quién sería candidata a ser vista la función de afuera? El 1. 1 sobre 1 sobre X. X o 1 sobre raíz de X puede ser también. Sí, verdad. está 1 sobre raíz de x y la g, lo que está dentro, e a la x menos x al cuadrado. Y bueno, es la propuesta, uno dice, bueno, y si compongo entonces f con g de x, ¿me queda la ley que tengo? Sí, listo, la lección que hice estuvo bien, fue correcta. Prueben por las dudas. Después ya cuando se hacen cancheros en esto no lo van a hacer nunca más, de verdad. Van a derivar rápido. Bueno, por lo tanto, necesito conocer quién es f', necesito conocer quién es g'. Para derivar a la f, ¿cómo me conviene escribirla? Sería 1 sobre 2 por raíz de X. Arriba. 1 Bueno, sobre como x un al medio. medio. Menos Claro. un medio. La medio. disfrazas. Si no, me parece, José Luis, que lo que vos me decías no estaba el menos. No presté atención si me habías dicho el menos cuando me dijiste la fórmula. Pero fíjate que además, cuando yo derivo esto, ¿qué va a pasar en la derivada? Ahora tenés que restarle 1 a menos un medio. Bueno, pero este menos un medio pasa a multiplicar adelante, ¿no? Menos un medio por x a la, ¿cuánto quedaría? Menos 3 medios. Sí, señor, que sería esto menos 1. ¿Y la derivada de g? Sería e a la x menos x. No, casi. Menos 2x. Menos 2x. Ah, claro. Bien. Vamos entonces a derivar la f3. ¿Cómo me queda? Menos 1. Menos. Decilo. Bueno, A ver. mándame al frente. Menos un medio Vamos, Leandro. por, entre paréntesis, 1 sobre raíz de x. Perdón, g de x sería. E a la x menos x al cuadrado. Eso es elevado a la menos 3 medios. Por e a la x menos 2x. Entre paréntesis. Eso.
No se coman los paréntesis porque después si encima siguen y se olvidan los paréntesis hacen realmente cualquier cosa. Bueno, eso. Eso. Después si quieren lo pueden acomodar. Como vos decías, Leandro, si quiero ver si hay algo que puedo sacar factor común. A lo mejor a ustedes no les gusta que esto quede con esta potencia a la menos 3 medios. Bueno, lo pueden dejar abajo, a la 3 medios. Y si no les gusta que quede el 3 medios, pueden escribir la raíz al cubo. O sea, son presentaciones que tienen que ver con diferentes versiones de lo mismo. Son cambiarle la escritura en la presentación. Bueno, vamos con la F4. Con esta. La 4. La 4. La escribimos entonces como de nuevo una composición de funciones. ¿Quién sería la función f chiquitita? X cubo. Sí. ¿Quién sería la g? 4 más coseno de 5x. Bien. ¿Se dan cuenta que estas son muy parecidas? ¿No? ¿Quién es f'? 2x, 3x cuadrado. Bien. ¿Y quién sería g'? Habría que resolverlo. Al coseno de 5x. Bien, o sea, yo si querés, en principio digo, tengo una suma de expresiones. La derivada de 4x sería 4. 4. Más, y acá es donde de a poquito nos podríamos ir metiendo en el mundo de derivar más rápido. Acá tengo una composición. Tengo coseno de 5x. Entonces hago la regla. La derivada de la de afuera, que sería la derivada del coseno, evaluada en la de adentro, que sería 5x, por la derivada de la de adentro. ¿Se animan a hacerlo? Sin necesidad de volver a pasar por esto de saber quién es la f, quién es la g. ¿Cómo quedaría la derivada de esto? Sería el seno de 5x por 5. Sí, pero no es seno, sino menos seno. Menos seno, la verdad. Porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, evaluada en la de adentro, y todo, así, por la derivada de la de adentro, que es 5. Entonces ahora, la derivada de f4, ¿quién es? Sería 3. Paréntesis. 4x. Más coseno de 5x. Y ahora falta un paréntesis otra vez. Falta el cuadrado. Al cuadrado. Y Paréntesis. bajé ahora. La derivada de 4 menos. Todo esto, ¿no? Yo me voy a dar como el atrevimiento de este 5, de dejarlo adelante. Menos 5 por seno de 5x. Bien. Si fuera una composición de 3 funciones. La derivada de la de afuera, evaluada de la de adentro por la derivada de la de adentro. Y la de adentro, que es una nueva composición, volvés a aplicar la regla de la cadena. ¿Está bien? Ahora veo eso. Déjame que termino esto y después vamos a ese caso que me decís vos que puede ser interesante. Que un poco fue lo que pasó acá. Acá tenía una composición y adentro también tenía otra composición, pero bueno. Vamos a ver el 5. Vamos a ver el 5, vemos eso que vos me estás preguntando. Y después vamos al 6. ¿Cómo quedaría el...? ¡Ay! Me fui. Acá. El 5. La f sub 5 de x. Una f chiquitita compuesta con una g chiquitita. ¿Quién sería la f? ¿Y quién sería la g? F sería Lx. ¿Y g? Menos seno de x más 2x a la cuarta. Bien. Y si no estoy convencido, hago a ver la composición de f compuesta con g y veo que realmente, efectivamente, la ley que obtengo es la que está acá.
Bueno, ¿quién es F'? A la X. ¿Y quién es G'? Sería el coseno de X más 6x cubo. 8x a las 3. Ah, no. 8 Claro, claro, Sumaste 8. en vez de hacer pregunta. Bueno, pero este menos queda, ¿eh? Este Ah, menos queda. el menos es de constante, que quedaba ahí. La derivada del seno es coseno de X. Y después más 8x cubo. ¿Estamos? Este menos lo pienso como si hubiese sido una constante. Entonces la arrastro la constante, la dejo. Y la derivada del seno es coseno. Por eso queda así menos coseno total. Claro. Entonces la derivada de F5, ¿quién va a ser? E elevado a la menos coseno de X más 8x cubo. No. ¿Por? ¿Por? Menos seno más 2x a la cuarta. Es la derivada de la función de afuera, pero evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Antes se Entonces, faltó una parte. sí, te falta una parte. Es E a la esto menos seno de Por X G. por G'. G', ¿verdad? Y todo esto por, acá, paréntesis, menos coseno de X más 8x al cubo. Eso sería. Ahora vamos a pasar a la 6, y quiero por ahí trabajar el concepto que había pedido uno de los chicos. Dice, ¿qué pasa si yo tengo que hacer la derivada de esta expresión, ¿no? Así, de esta composición de 3. Bueno, tomo de a 2. Digo, tengo esta evaluada en G compuesta con H. Entonces la regla me dice que tengo que hacer la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Pero acá tengo una nueva composición. Entonces, esto lo dejo tal cual. La derivada de la f evaluada en g de h de x por... ¿Cómo queda la derivada de esta composición? F' evaluada en G'. No hay f, no hay f acá. Hay g y h. Ah, de esa, perdón. Sería G, G' en H por H'. H'. Se dan cuenta como que vamos reduciendo de a uno, en donde voy calculando cada una de las derivadas. En este caso, la derivada, este es el resultado final, ¿no? La derivada de la f evaluada en g compuesta con h de x por la derivada de g evaluada en h por la derivada de h. Si yo hacía primero la derivada de G en H y después quería resolver F en la derivada de G en H, ¿está mal? Pero ¿y cuál sería la de afuera y la de adentro ahí? O sea, lo que yo estoy haciendo es reconocer quién es la función de afuera y quién es la función de adentro. Vos tenés que hacer este camino. Si vos hacías primero... Claro, yo hacía primero resolver G en H de X. Sí, Y bien. después eso me daría la derivada. Y yo hago F. Saco la derivada de F de la derivada de G. De la nueva derivada que se forma, digamos. Pero ahí estaría evaluando la derivada. Igual voy a hacer eso, pero preguntaba. No, pero vos sabés que no te entiendo el orden en el que estás haciendo las cosas. Vos estás pensando en solamente derivar la parte de adentro. Claro. Bueno, y la derivada de lo de adentro sería exactamente esto. Y después vos los pensás como Como F de X en todo eso. en todo eso, claro. Bueno, entonces está bien. Y te quedaría tal cual lo mismo, ¿no? Es F en todo esto.
Entonces estoy haciendo la derivada de la f en todo eso por la derivada de todo eso. De alguna manera estoy haciendo lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Y me queda esta última. Donde se supone que yo de resolver ahora esto, encontraría la forma de derivar a cualquier función exponencial, que era como aquello que nos había quedado latente, que no lo habíamos terminado de concluir. Habíamos dicho, lo único que yo sé en cuanto a función exponencial es que la derivada de a la x es ella misma. Esta es la única función de las exponenciales que pude derivar específicamente. A otras, o sea, 3 a la x, 8 a la x, como que no la termino todavía de derivar. Se supone que ahora, sí, ahora podría. ¿Y por dónde va a venir la mano? La función f6, que es a la x, la puedo reescribir de esta manera. E a la logaritmo natural de a la x. Lo que yo estoy haciendo es algo que ustedes ya sabían de cuando dimos funciones inversas. Yo digo, e a la logaritmo natural de x me devuelve el propio x. Cuando x pertenece al dominio de la función logaritmo, que es, en este caso, el intervalo abierto de 0 a infinito. Es componer una función con su inversa. La función con su inversa en un x me devuelve el mismo x en la medida en la que el x está en el dominio de la primera función que aplico. Bueno, así como puse x, yo podría haber puesto e a la logaritmo natural de corazoncito, es corazoncito, sí, corazoncito, está acá. Bueno, el corazón, ahora es esto. ¿Estamos de acuerdo? El algo es igual a e a la logaritmo natural del algo. Y ese algo está seguro acá, porque es el resultado de una función exponencial. Todas las funciones exponenciales que hemos dibujado, ustedes saben que tienen este estilo, bueno, hasta la propia función constante, un caso muy particular de función exponencial, bueno, pero digo, todas dan resultados positivos, o sea que esta expresión a la x estaría cumpliendo la condición de estar acá adentro y por lo tanto esto tendría sentido. ¿Para qué? Porque yo entonces esto lo puedo escribir así. E a la. Cuando yo tenía un logaritmo con una expresión donde esa expresión a la vez tenía una potencia, había una propiedad del logaritmo que me permitía hacer algo con esa potencia. Multiplicada el logaritmo. ¿Y cómo quedaría esto entonces escrito distinto? X logaritmo, logaritmo natural a. Perfecto. X por el logaritmo natural de A. Entonces lo paso en limpio a la función, que es a la x, la reescribo, gracias a este artilugio, de esta manera. E a la x por el logaritmo natural de A. ¿Por qué me sirve haberla escrito así? Porque ahora a esta función, gracias a esta transformación que le hicimos, la vamos a poder pensar como una composición de funciones donde las funciones involucradas son funciones a las cuales le voy a poder calcular la derivada sin problemas. Esta f6 la voy a poder escribir como una composición de dos funciones donde quién sería candidata a ser llamada f y quién sería candidata a ser llamada g. No sería A y G sería la X. No, Euler de X sería la F.
Esto sería e a la x. Y este, X por el logaritmo natural de A. exacto. No sé quién fue el que me contestó antes, pero digo, ponele No, que fue yo. bueno, ponele que lo propongas, no hay problema. Después corroborá que cuando quieras hacer la composición que supuestamente vos estás diciendo que es la correcta, que te dé la ley que estás buscando. Igual no vi lo de E a la X del logaritmo natural de A. No, Mm, no sé por qué. bueno, mira. Bueno, estamos. Entonces yo cuando hago esa elección, digo, a ver si hago la composición, si a esto lo evalúo en esto. Sí, me da lo que está acá. Fantástico. Entonces ahora hago lo mismo que estoy haciendo hasta recién. ¿Quién es F'? E a la X. Bien. ¿Quién es G'? X sobre X más 1 sobre A, ¿no sería? Logaritmo natural de A. Sí, porque lo que tengo es la X multiplicada por algo que si bien no sé quién es una constante. Porque en la función exponencial, ese A es constante. Esa base es constante. Entonces el logaritmo natural de A va a ser una constante. Constante por X al derivarlo me da la constante que acompaña a la X. Claro, pero no, el logaritmo natural no es 1, no llegaría 1 sobre A, si es por las reglas. No, inventaste cualquier cosa. No. Logaritmo natural de A es logaritmo natural de A. No sé por qué pones como una fracción. No, porque tenía entendido que la derivada del logaritmo natural era 1 No, para. Te fuiste de más adelante. Nosotros hoy no sabemos derivar el logaritmo natural. Ah, De bueno, todas maneras, no estoy derivando el logaritmo natural de X, porque acá es logaritmo natural de A, que para la X, que es la variable en juego, es una constante. claro. ¿Tá? Entonces digo, bueno, logaritmo natural de A, qué sé yo cuánto vale, pero bueno, si la A vale 3, será logaritmo natural de 3, va a ser constante. Una vez entonces que hago esto, digo cómo queda la derivada de la función que estoy queriendo, que es esta. La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. ¿Qué escribo entonces? E a la X por logaritmo natural de A por, entre paréntesis, logaritmo natural de A. Bien, acá no haría falta el paréntesis, y está bien de todas maneras que lo haga, no iba a estar mal, porque no tengo una suma, una resta, varios términos involucrados. Como hay uno solo, puedo no poner el paréntesis si quiero. Ahora bien, yo acá podría decir, listo, terminé, paso otro ejercicio, pero la verdad es que hay algo que yo puedo decir. Esta expresión que está acá, ¿a quién es igual? Miren A todos. la X. Lo hicimos acá. Esta expresión, en realidad, fue ese look que le hicimos distinto a la X. O sea, esto es a la X. Por lo tanto, la derivada de la función, acá voy a poner, la derivada de la función a la X, que era esa F6 de la que estuvimos hablando todo el tiempo, es la propia a la X por el logaritmo natural de A. Y ahí aparece realmente una fórmula más a considerar en esa lista de derivadas que veníamos haciendo. Y nosotros, si ustedes hacen un poco de memoria, habíamos visto que la derivada de la función a la x era ella misma por un número que no sabíamos determinar todavía quién era, pero era un número. Acá está el número. Logaritmo natural de A. Por eso, cuando en particular de todas las funciones exponenciales que yo tengo, elijo e a la x, según esta regla, la derivada de e a la x sería ella misma, la derivada de la x, ella misma por el logaritmo natural de e.
¿Y cuánto vale el logaritmo natural de 1. 1? O sea que no hago más que corroborar que la regla que yo venía siguiendo es correcta. Estuvo bien. La derivada de a la x era e a la x nomás. Pero bueno, acá ya tengo la derivada de cualquier función exponencial. Ya lo sé hacer. Entonces ahí se incorpora alguien más en esa lista que tengo para funciones de derivar. Esto sería, entonces, lo que corresponde a la sección 3.4, que es la derivada de una composición de funciones. Yo hoy no voy a saltar a la 3.5, que hubiese sido una opción. Voy a mechar acá, lo que yo les decía que vamos a tener que mechar, que es el concepto de antiderivadas. Vamos a tratar, aunque sea, de empezarlo. Si lo podemos terminar, fantástico. Creo que sí. Antiderivadas. ¿Qué es esto de antiderivar? Lo que nosotros hasta el momento estuvimos haciendo es esto. A mí me dan una función y me dicen, calcúlame la derivada. Esta expresión, sabemos encontrar la derivada, sabemos encontrarla para muchas funciones, no para todas hoy. Ya cuando terminemos cálculo 1 vamos a saber todas las derivadas posibles. Pero hoy, dada una función g, a muchas de esas funciones las vamos a poder derivar porque empezamos a conocer reglas de derivación. El proceso de encontrar antiderivadas, de alguna manera, es ese proceso en reversa, el proceso contrario. Yo acá, lo que digo es, estoy parada en esta función que para mí es conocida y la que voy a tener que conocer es su derivada. Ahora lo que vamos a hacer, digamos, en el sentido contrario, ahora veo eso, es, voy a tener una función conocida y lo que voy a querer conocer es una función f, que la llamo mayúscula, f mayúscula, que al momento de derivarla me dé la que yo conozco. Es otra historia. Esta la conozco y quiero una que al momento de derivarla me dé esta que yo conozco. Esas situaciones aparecen, por ejemplo, como dice acá, desde el lugar de la física, cuando uno, de una partícula, por decir algo, de un objeto, conoce su velocidad. Estaría parado acá. Pero yo no quiero conocer solo la velocidad, me gustaría conocer además la función posición. Ustedes saben muy bien que dado una función, que sea la posición de una partícula a lo largo del tiempo, la derivada de la función posición, ¿qué tipo de función me da? La de la velocidad. La de la velocidad. Acá estaríamos al revés, ¿no? Puede pasar que yo tenga la función velocidad de un objeto y que necesite conocer la función que me dé su posición instante a instante. En otra situación, por ejemplo, podría pasar que yo conozca la rapidez con la que una población de bacterias crece o decrece, no sé, cambia, la rapidez con la que crece o decrece una población de bacterias, y con ese conocimiento de cuánto crece y decrece, con qué rapidez, me va a interesar conocer a mí exactamente la población, o sea, el número de bacterias en algún instante determinado. Conociendo la rapidez con la que crece o decrece, necesito conocer el número que hay de esas bacterias en un tiempo determinado. Ese tipo de situaciones se corresponden con esta situación nueva, en la que conozco una derivada y tengo que conocer esa función previa que al momento de derivarla me dé la que yo conozco. Bueno, ahora, en función de esta presentación, va a venir la presentación de la definición de lo que para nosotros va a ser un proceso contrario al derivar. Es un proceso de antiderivar. Por eso vamos a definir lo que nosotros llamamos antiderivada. Una función, esto es definición, una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de una f chiquitita si pasa lo siguiente, que la derivada de la f mayúscula me devuelve la f chiquitita. Como siempre estamos hablando sobre un cierto conjunto de acción, que en este caso es un intervalo, bueno, esa antiderivada va a tener que ser antiderivada de la f chiquitita para todo x dentro de ese intervalo.
Estoy antiderivando, estoy haciendo ese proceso contrario de derivar. Pero también a las antiderivadas las llamamos primitivas. Nosotros los profes, usamos de manera indistinta el nombre antiderivada o primitiva. Cualquiera de los dos. Y vamos a ejemplos concretos, ¿no? Pensemos en esta situación donde tenemos estas funciones y de cada una de ellas queremos determinar una antiderivada. Es habitual, así como es habitual que la letra que se use como variable en las funciones sea la X, en la mayoría de los casos, porque es así, son pocas expresiones de funciones en las que usamos la letra T, la letra U, en general usamos la X. Bueno, en este contexto es muy común que cuando yo tengo que buscar una antiderivada de una función, el nombre que le dé a esa antiderivada sea justo la letra mayúscula de la letra en cursiva que tengo acá. De la letra minúscula que uso acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función, la f chiquitita que es 2x, ¿quién puede ser vista como una función primitiva o una función antiderivada de esta? Es decir, una función que al momento de derivarla me devuelva 2x. X al cuadrado. Fantástico. Listo. Me dice encontrar una antiderivada, se terminó ahí. Vamos con la g. Voy a llamar g mayúscula. Una primitiva de la función coseno de x. Seno de X. Seno de x es una de las cosas que vimos hoy cuando derivamos funciones trigonométricas. Fantástico. Listo, encontré una. Vengo acá. La h chiquitita. ¿Quién puede ser candidata a ser vista como una antiderivada de esta? 3 por e a la x más x al cuadrado sobre 2. Bien. La idea es que lo que fuiste haciendo es como yo tenía una suma, fuiste buscando como primitivas de cada uno de esos términos participantes en la suma, que no está mal. Entonces, sabés que una antiderivada de e a la x es ella misma, porque ella misma al derivarla me da e a la x. Este 3 lo dejo como está. Y acá, evidentemente, si yo necesito que al momento de derivar la expresión me quede la x, yo sé muy bien que cuando derivo un polinomio, al derivarlo me da un polinomio de un grado más chico. Entonces la propuesta va a tener que ver con algo que tenga que ver con x cuadrado. Pero si yo hubiese propuesto x cuadrado la derivada era 2x. Si yo quería que me quede x, bueno, lo arreglo poniendo dividido 2. Porque de esa manera, cuando yo derive x cuadrado, este 2 va a bajar, se va a terminar cancelando con el que tiene abajo y lo único que queda es x, que es la expresión que quería. Hay veces que la cosa ya no es tan simple en buscar una antiderivada. Tengo que buscarle la vuelta, renegar un poquito. No renegamos demasiado. Bien, de cada una conseguí una antiderivada, que era lo que me pedía el ejercicio. Pero pregunto, y seguramente aquellos que son recursantes, y no quiero decir Leandro, que lo conozco, me va a poder decir si son las únicas. Yo apuesto que no le voy a poder decir, profe. ¿No? ¿Así que no? Y Bueno. nada, no llegué hasta acá. Bueno, ¿y alguien llegó si es recursante a esta instancia? ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué pregunté? No escuché que preguntó. Digo, estas que encontramos, o sea, no necesitan ser recursantes, digamos. La pregunta es para todos. Por ahí el recursante, si algunos temas ya los vio, capaz que la respuesta la tiene. Pero es para todos la pregunta. Acá de la función 2x nos encontramos con que x al cuadrado es una primitiva. ¿Listo? De coseno de x, una primitiva de seno de x, y de esta es una primitiva. ¿Todos íbamos a encontrar las mismas primitivas? Sí, pero escrito de otra forma, puede ser. Sí, pero ya no me gustó. No, sí, siempre vamos a encontrar la misma porque te tiene que dar la misma derivada. ¿No? Sí, pero ¿no podés escribirlo de otra manera? ¿Y qué Por sería ejemplo. escribirlo de otra manera? A ver.
Yo tengo x cuadrado y es x por x. Digamos, es re ineficiente y es feo, pero... No, pero no viene por ese lado, porque la expresión es la misma. Siempre va a Ah, aparecer entonces igual. sí. La antiderivada es hacerle un proceso a la derivada para que vuelva lo mismo y te va a dar siempre lo mismo. O sea, va a ser igual esto. En realidad, profe, ponele, ahí podrías haber escrito en la primera x cuadrado más 2 y la derivada te va a seguir dando 2x, porque es constante. Ahí tenés. O sea, hay infinitas, ¿Por qué? porque hay infinitas constantes que les podés sumar. ¡Aprendan! Te iba a decir, profe, te lo juro. Sí, el sí, pero, mira, el sí, pero, ¿Qué querés que es, le diga? la idea es esa, ¿no? Yo acá podría haber puesto más 1 y también en una primitiva distinta a la anterior. Y si en vez de más 1 le ponía más 10, era otra primitiva distinta a cualquiera de las otras dos. No son la misma función, no tienen la misma ley. Entonces, en particular, uno se empieza a dar cuenta que mientras yo sume una constante a la expresión que yo dé como antiderivada, sé que al momento de derivar esa constante, como bien decías, la derivada de la constante es 0. Entonces, a diferencia de lo que es derivar, antiderivar me pone en un contexto de que apenas encontré una antiderivada, encontré infinitas. Hay una familia de funciones primitivas, una familia de funciones antiderivadas. Entonces, lo que sería correcto es, está bien. En vez de escribir más 10 o más 1 o más un número, le ponemos así, más C, más C, más C al final, donde el C es una constante arbitraria, cualquiera. Entonces esta es la familia de funciones primitivas de esta. Acá tengo la familia de funciones primitivas de esta. Y acá tengo la familia de funciones primitivas de esta. Apenas encontré una, encontré infinitas. Y bueno, aparece este teorema que en realidad nosotros hoy a este teorema no lo podríamos estar demostrando. Sería un teorema que lo tendríamos que poder demostrar con conocimientos iniciales de cálculo 2, porque necesitamos algunos teoremas en el medio. Este teorema, por supuesto, lo vamos a usar, no lo vamos a demostrar porque no es el momento en esta instancia de la presentación de cálculo 1. El teorema dice lo siguiente: si f mayúscula es una antiderivada de la f pequeñita sobre un cierto intervalo, entonces la antiderivada más general de la f chiquitita es esa que encontré más una constante arbitraria. El tema acá es que si yo tuviese una bolsa a la que le doy el nombre de las antiderivadas de una f chiquitita, yo diría, específicamente vamos a hacerlo para el ejemplo que estuvimos viendo hace un ratito, antiderivadas de la función 2x. Dijimos, dentro de esta bolsa, que tiene ese nombre, antiderivadas de 2x, lo que yo sé es que dentro de esta bolsa están aquellas que surjan de hacer x cuadrado más c. Todas estas están acá. Todas son antiderivadas de 2x. La verdad es que lo que yo no sé es si en esta bolsa, en este espacio, hay funciones que son primitivas de 2x que yo hoy no las estoy viendo, no sé, me las estoy perdiendo, algo sucede. Bueno, lo que este teorema me dice es que no me estoy perdiendo nada, que acá no hay más nada formando parte de la bolsa de antiderivadas. Acá tengo a todas. Por eso encuentro una antiderivada, le sumo una constante arbitraria y tengo a todas. No me queda ninguna afuera. Las tengo a todas. Y por supuesto uno puede empezar a ver como ejercicios de determinar una antiderivada de una función que cumpla con alguna condición. Por ejemplo, determine una antiderivada de la función 3x² que encima satisfaga esta condición.
Es como que combino dos cosas. Busco familia de funciones primitivas de esta, pero de todas esas familias me quiero quedar con aquella que cumpla con esta condición. Entonces, es muy simple el ejercicio. ¿Quién es la familia de funciones primitivas de 3x cuadrado? Esta, x cubo más c. Todas las que se escriban como x cubo más una constante van a ser todas ellas primitivas de esta. Pero de todas, quiero aquella que cumpla con esta condición. Entonces digo, bueno, de acá necesito que cuando acá lo reemplace por x igual a 1, el resultado que obtengo sea menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Encuentro aquella constante en especial, que sería c igual a menos 2 del despeje, que forma a una función que cumple con estas dos condiciones a la vez. Es primitiva de esta y cumple con la condición específica de que valorizada en un número me dé este número específico. Entonces, de toda esta familia de funciones primitivas, esta es la que cumple las dos condiciones. Ahí hay una sola. Esos son ejercicios como ya pensando en un ejercicio de práctica. Yo en este caso les estoy proponiendo, como si fuese también una tabla de antiderivadas, de algunas antiderivadas simples. No me estoy metiendo con ejercicios complicados. Por ejemplo, si yo tengo la función f chiquitita, que es seno de 3x, una primitiva de ella, sé que si tengo que lograr que la derivada de la función me dé seno, la función va a tener que estar conformada por coseno seguro. A veces proponemos esto. La derivada del coseno de 3x, ¿quién es? Ya que sabemos derivar una composición. Menos seno de 3. Por Tres. por 3. Es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. ¿Y esto es tal cual lo que quiero? No. En la parte que diferencian es en la constante. Menos 3. Entonces, ¿qué hago? Divido por menos 3. Cuando hago esta propuesta y le sumo una constante arbitraria, ahí tengo la familia de funciones primitivas de la función seno de 3x. Es jugar un poco con composiciones, con proponer, con ajustar. Hay técnicas que me ayudan a calcular antiderivadas, que obviamente no va a ser tema de cálculo 1. Las antiderivadas que nosotros vamos a poder calcular se supone que van a ser simples. Ya estará cálculo 2, tomando la posta para hacer ejercicios más difíciles, ¿no? Entonces, esta es solo una propuesta de cómo quedaría, ya un poquito más general. Yo hice seno de 3x, pero uno podría considerar seno de una constante por x, cómo se pueden encontrar la familia de primitivas, manteniendo el espíritu que yo hice acá para este caso particular, para estos casos un poquito más generales, ¿no? No es que se tengan que estar aprendiendo nada de memoria, no es la idea, que lo vayan haciendo ejercicio a ejercicio. Y lo que es cierto es que el cálculo de antiderivadas presenta estas reglas que son de linealidad. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Si yo, por ejemplo, tengo el dato, eso lo conozco, que la f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita, y que la g mayúscula es una antiderivada de la g chiquitita, yo eso lo tengo como dato. Encontrar la primitiva más general de una expresión que sea constante por f, se va a poder realizar muy fácil. Es constante por la f mayúscula más una constante arbitraria. ¿Y cómo sé si esto realmente es una primitiva general, es una antiderivada general de esta? La derivo.
Cuando yo derivo esto, K por f de x más c, el derivar esto es suma de derivadas. La derivada de esto más la derivada de esto. Y la derivada de esta expresión es la constante por la derivada de la función f mayúscula más 0, porque la derivada de c es 0. Y la derivada de f mayúscula, por ser f mayúscula una antiderivada de f, es la f chiquitita. O sea, realmente esto es la antiderivada más general de una función que surgió de a la f chiquitita multiplicarla por una constante. Entonces estas son las reglas de linealidad. Si necesito buscar la antiderivada más general de menos f chiquita, va a ser esta. Juego con lo que yo ya conozco, que la f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita. Es menos f mayúscula más c. Y si tengo que buscar la antiderivada más general de esta suma de funciones o resta, la voy a buscar con la suma o la resta de las antiderivadas de cada una de ellas. Por supuesto, siempre agregando esa constante c como constante arbitraria. Estas son las reglas de linealidad que siguen el cálculo de las antiderivadas. Y hasta acá, bueno, esto quería llegar. Ya habiendo dado esto, me siento un poco más acorde con la situación. Estas son expresiones que van a empezar a aparecer. La expresión de integral se usa de dos maneras. Están las que se llaman las integrales indefinidas y las integrales definidas. Las definidas no las vamos a considerar nosotros, eso lo va a usar cálculo 2. Nosotros nos vamos a centrar en cálculo de integrales indefinidas. ¿Qué son las integrales indefinidas? El conjunto de las funciones primitivas de una función. Lo que estuvimos viendo antes, que le estamos dando un nombre. Entonces, cuando yo vea escrito algo así, lo que estoy dando a entender es que es el conjunto, como dice la definición, es el conjunto de las antiderivadas de la f chiquitita. Esto que está acá es como una, habitualmente decimos es una S, pero alargada. En vez de hacer una S, la tomamos de acá, la tomamos de acá y la estiramos, como cuando hacíamos con las gráficas de funciones. Bueno, esta sería esa S alargada, f de x diferencial de x. La f es la función integrando, y este diferencial de x acompaña a la notación de integral, indicando quién es la variable de la función, ¿no? De la función integrando. Entonces, cuando yo tenga esto, tengo que entender que me están diciendo que calcule la familia de funciones primitivas de la función f chiquitita que tengo acá. Entonces, si voy al ejemplo de recién, que estuvimos haciéndolo específicamente para estos casos, acá que voy a escribir la integral indefinida de 2x diferencial de x es x cuadrado más c. Esto que poníamos acá bastante provisorio y la llamamos f mayúscula, bueno, a ese f mayúscula lo estamos llamando así, con esta notación. Voy al otro. Cuando ahí tenía la integral, cuando ahí tenía el conjunto de antiderivadas de coseno, ahora lo escribo con la integral indefinida de coseno de x diferencial x es esto, seno de x más c. Y lo mismo acá. La integral indefinida de, acá como tengo una suma tengo que poner paréntesis, 3e a la x más x diferencial x es 3e a la x más x cuadrado sobre 2 más c. Esto que lo escribíamos ahí medio, ahora le estamos dando la formalidad de la escritura, que es usando integral indefinida. Así que ustedes van a ver
algunos ejercicios que pueden estar seleccionados que usa esa notación. Así que bueno, acá estaba eso que recién hice con la presentación en la diapositiva anterior. ¿Mm? Les dejo, esto lo van a tener que ver en una lectura ustedes. Esta es la misma, no sé por qué aparece 2 veces, fue sin querer. Son 2 ejercicios que están resueltos. Del Stewart, me parece, no me acuerdo si son del Stewart o no, ¿de acuerdo? Donde la idea es ir buscando primitivas en situaciones especiales. En este caso yo tengo una partícula que se mueve en línea recta, donde lo que conozco de esa partícula es la aceleración. Y necesito conocer la función posición. Nosotros sabemos, si S de t es mi función posición de una partícula, la derivada, ¿quién dijimos que era? La velocidad. Sí, señor. ¿Y la derivada de la velocidad, quién es? La aceleración. Entonces, es como un juego ahora en el que a mí me están dando esta función, esta es la conocida, y tengo que volver para atrás 2 veces en un juego de antiderivación para encontrar esta. ¿Y la derivada de la aceleración de algo más? No. Ah. No. Derivada tercera, en todo caso, de la función posición. No. Así que en este contexto de situación de una función que represente la posición de una partícula, en este caso me están dando la aceleración y tengo que volver en una antiderivación 2 veces para encontrar esta, la estrella. ¿No? Bueno, no voy a indagar en esta resolución. La idea es que ustedes lo puedan leer ya a esta altura. Está todo resuelto, está todo explicado. Es una lectura que la tienen que hacer un poquito más detenidamente. Está todo resuelto. ¿Vieron cuando a veces les comparten los ejercicios resueltos? Bueno, esa es la situación. Está compartido el ejercicio, los 2 ejercicios totalmente resueltos. Bueno, mucho hoy, ¿no? Demasiado. Demasiado.